Les invito a que abran sus Biblias y vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Y si les gusta estudiar la palabra, este va a ser un buen tiempo porque vamos a tener varias referencias. Estamos orando que este sea un tiempo donde las palabras del Espíritu resalten por medio del Espíritu Santo a tu vida. Espero que estés conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Es nuestro séptimo estudio de Primera de Pedro. Al estar dispersos y estar siendo probados, Dios está hablando a su pueblo y te invito a que por favor te pongas de pie para la escritura donde estés, en reverencia a la palabra de Dios, y hay que darle nuestra atención completa, y vas a ver que este es un tema principal en la vida de Pedro y es algo que él quiere poner en los corazones de los que están sufriendo al estar dispersos para alentarlos. Mi oración es que esto te aliente. Primera de Pedro 2:4. Ahora, ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Esa es la lectura de la palabra de Dios y esas son las buenas noticias del trabajo que Dios hace para edificarnos como una casa espiritual. Tú, dice la Escritura, eres una piedra viva. El versículo 4, vemos la primera piedra viva. Y esa piedra es Jesucristo, y puedes ver que Él fue rechazado por los hombres, pero Dios lo ve como elegido y precioso. Jesús es el que marca la diferencia. La gente tiene perspectivas diferentes, la gente lo rechaza, pero para Dios Él es el santo y ungido. Y después dice en el versículo 5 que ustedes son piedras vivas que están siendo edificados. Primero a Jesús se le refiere como una piedra viva y después también dice que tú eres una piedra viva y estás siendo edificado. Y después vemos a Pedro, también lo hemos visto citar en la carta a Levítico, a Isaías, a los Salmos 34, pero mira lo que hace aquí. Él cita a Isaías, él cita a Salmos, como el Salmo 118 e Isaías 8:14. Entonces, claramente esta idea de esta piedra viva es algo que Pedro ha pensado, algo en la Escritura le ha renovado la mente y él quiere poner ese pensamiento en la mente de los dispersos. Dios quiere hablarnos para que a nosotros también se nos meta esta idea, esta imagen de Jesús siendo esa piedra viva. Y entonces vamos a ir a uno de esos pasajes que menciona Pedro. Vamos a ir a Salmos 118 y vamos a ver lo que Pedro está tratando de enseñarnos por medio de la Escritura. Y hay muchas más referencias
No las vamos a ver todas, pero si tú quieres ir completamente nerdo en la Biblia, también podemos verlo en el libro de Daniel con Nabucodonosor. Hay muchas imágenes de esa piedra. Y vamos a empezar con Salmo 118, versículo 22. Y esto es lo que Pedro estaba citando. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Y lo que él dice aquí es algo muy importante en los versículos que siguen. Este es el contexto que Pedro acaba de citar. Dice, esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Es palabra clave, maravilloso. Es algo que nuestros ojos ahora pueden ver, algo que Dios ha hecho que es maravilloso por medio de esta piedra principal, que fue rechazada, pero ahora es la fundación y puedes ver lo que Dios está haciendo y va a ser algo maravilloso. De hecho, mira la respuesta en el versículo 24. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Tal vez has escuchado ese versículo en el pasado, citado comúnmente. Me voy a regocijar. Lo cantamos muchas veces. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que Dios está haciendo con esa piedra. Es maravilloso que Él es la piedra principal y que todo es fundado sobre esa fundación. El día de salvación, y por eso gritamos, Hosana, sálvanos Dios. Hay algo que está pasando. La piedra principal es rechazada, pero se convierte en la piedra principal y hay mucho entusiasmo y es maravilloso. Tus ojos han sido abiertos para ver lo que Dios está haciendo por medio de la piedra principal. Lo que tú vas a ver muy claramente por medio de esta referencia en Salmo 118 es algo personal para Pedro. No solamente es la escritura que él conoce, que él está citando, no solamente es una referencia, no solo resumiendo lo que sabe de la Biblia. Esto es algo personal para él porque hubo un momento bajo la inspiración del Espíritu Santo que él dijo este versículo, quienes rechazaron la piedra principal. Vamos a ver aquí donde Pedro y Juan están bajo el concilio o ante el concilio. En Hechos capítulo 4, recuerden, acaban de sanar a un hombre y están ante el concilio, que el mismo concilio que falsamente acusó a Jesús y lo entregó al Pilato y gritaron crucifíquenlo. Ahora vemos a Pedro, el que una vez rechazó a Jesús 3 veces, ahora está delante del concilio que mató a Jesús. Ahora él no lo está negando, ahora está lleno del Espíritu Santo y con valentía está confesando el nombre de Jesús, no solamente ahí, pero a toda la nación de Israel. Es una respuesta increíble que tiene Pedro. En el capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una obra para un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Imagínate a los ancianos, los escribas, los fariseos, y les dice, déjenme decirles, y a todo Israel, claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Él está diciendo, Él es el Cristo y ustedes lo mataron, pero Él resucitó. Y después dice en el versículo 11, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Ahí pudo haber tirado el micrófono, pero él continúa en el versículo 12 y dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y el concilio de los ancianos que mató a Jesús, cuando escucharon decir esto, no
pudieron decir nada, se quedaron atónitos. Él les presentó Salmo 118, versículo 22, y les tocó directamente y vieron que ellos fueron los que rechazaron a la piedra principal y estaban en el lado incorrecto. ¡Qué palabra poderosa! Él fue rechazado por su gente, por los líderes judíos, y ahora la piedra principal de esta casa épica que Dios está construyendo en el Evangelio de Jesús. Punto número 1 es: Jesús es la piedra principal. Jesús es la piedra principal. La imagen de esta piedra se trata de Jesús, de cómo Él fue rechazado por los judíos, por los líderes, y aún así Él se convirtió en la fundación para todos aquellos quienes hemos sido salvos. Esta iglesia que ha salido a todas las naciones va a representar todas las tribus, todos los pueblos, todas las lenguas, siendo fundada por la fundación de Jesucristo. ¿Pueden decir amén? Ellos trataron de callar a Jesús, lo mataron, pero Dios lo resucitó y Dios está construyendo una casa espiritual. Él está construyendo algo en la piedra principal de Cristo Jesús. Y Pedro, esto es muy personal para Pedro, él es el mensajero aquí. Ustedes son los constructores, ustedes lo rechazaron. Hay que hacerlo muy claro en la arquitectura del tiempo. La piedra principal es la fundación. Todo se construye en esa base. Esa es la idea aquí. Jesús ha empezado a construir algo que no se puede destruir. Y se los dice directamente a sus caras. Y no es el único pasaje en el cual vemos que esta imagen es muy personal para Pedro. Por favor, vayan conmigo. Mateo 16, 13, porque lo que vemos en las noticias nos están diciendo lo que está pasando en la nación. Pero lo que vemos aquí es lo que está pasando en el ámbito espiritual, lo que está pasando en las almas de las personas, algo que solo puedes ver si tus ojos han sido abiertos y puedes ver lo que Dios está haciendo. Y si no tienes los ojos, pero si tú ves lo que están haciendo los hombres, vas a estar sin aliento. Si tú ves lo que Dios está haciendo, vas a ser alentado. Mateo 16, 13, vamos a ver lo que Jesús dice sobre lo que va a hacer. Dice aquí que Él apartó a los discípulos a Cesarea de Filipo y le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen que soy? ¿Qué piensa la gente? Y ellos dijeron: algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Y Él les preguntó: ¿quién dicen que soy? Y Pedro es nuestro personaje que estamos viendo en Primera de Pedro, y en los evangelios a todos nos encanta Pedro porque nos podemos relacionar con él, porque a veces dice cosas algo no muy sabias y nos podemos relacionar porque a veces decimos cosas que nos arrepentimos de haberlas dicho, pero también dice cosas y te quedas como: wow, Pedro, lo dijiste correctamente. Y este es uno de esos momentos cuando Él da una respuesta que es la respuesta correcta. Él dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él lo está identificando no solo como el Mesías, pero el profeta del cual todos los profetas profetizaron. Tú eres Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado.
Tú no lo aprendiste de ningún ser humano. Mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Dios tiene que abrir tus ojos para que tú puedas ver lo que Él está haciendo y lo maravilloso que es. Dios le abrió los ojos a Pedro para que él pudiera ver a Jesús como el santo y ungido de Dios que vino a salvarnos, y le dice: bendito eres porque Dios abrió tus ojos. Esta es la promesa. En el versículo 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Esta es la promesa de Jesucristo, la piedra principal, que Él va a construir su iglesia. Aquí hay un juego de palabra. Si ves el versículo 18, dice, tú eres Pedro, y la palabra griega es Petras, y la palabra griega Petras es la forma femenina, y el nombre de Pedro es la forma masculina. Entonces, él está diciendo sobre esta Petras, o sea, la forma femenina. Hay gente que tiene perspectivas diferentes y piensan que Dios le estaba diciendo que iba a construir la iglesia sobre Pedro y que él fue el primer papa, y que aquí le está diciendo que él iba a ser el papa y él va a edificar todo en su liderazgo. Y vemos que cuando Pedro escribe a Primera de Pedro, él escribe con una madurez, ha sido santificado, y él no se considera como que se trata de él. Él sabe que todos somos la piedra principal. Aquí se refiere a Petra, es la verdad que acaba de decir Pedro, que Jesús es la piedra principal y que todo va a ser edificado sobre él. Todo va a ser construido en el hecho que Él murió y resucitó. En la fundación del Evangelio, cada alma es salva y es madurada y santificada. Cada uno de nosotros nos acercamos a Él en el nombre de Jesús. Todo pasa sobre la piedra principal, que Jesús es el Cristo. Jesús dice: en esa piedra principal, que yo soy el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia, y nada va a detener el Evangelio de Jesús, ni el coronavirus, todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Lo que Jesús dijo que va a hacer, eso es lo que va a hacer. Dice aquí que ni la muerte puede prevalecer contra Él. Y la gente puede pensar en esto como Satanás y todos sus demonios, el ámbito demoníaco en guerra contra el reino de Dios, contra el pueblo de Dios, contra lo que Él está edificando. A Él le encantaría destruir la iglesia, pero él no va a poder hacerlo. Pero recuerda que la muerte aquí se refiere al Hades, al lugar de los muertos. Entonces, todos estos discípulos van a morir. Todos van a morir. Entonces, ¿va a terminar la iglesia cuando ellos mueran? Entonces, solo va a ser una generación de creyentes. Entonces, puedes tomarlo una de dos formas. Ni Satanás va a poder detenerlo, ni esta generación que va a morir va a detenerlo. De igual forma, yo voy a construir mi iglesia. En Primera de Pedro, capítulo 2, 2:5, él contestó de esta forma, y me imagino que este fue uno de los momentos más importantes en la vida de Pedro. Cuando él contestó así, Jesús le respondió de esa forma. Si vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y él dice: y ustedes son las piedras vivas. Él quiere que los creyentes dispersos, él quiere que ellos sepan que ellos, como piedras vivas,
están siendo edificados como un templo espiritual. Jesús prometió que Él iba a construir su iglesia y ustedes son la iglesia. Ustedes son el cumplimiento de la promesa de Jesús. Él dijo que lo iba a construir y ustedes son las piedras, partes de esa construcción. Tú creíste en Jesús, sabes que Él murió en la cruz y que perdonó tus pecados y que resucitó. Y tú eres una piedra viva y estás sobre esa fundación del Evangelio y eres parte de esta casa espiritual, no una estructura física, pero un edificio principal que Él prometió que iba a construir y te incluye a ti. ¿Ves qué tan personal esto fue para Pedro? Esto fue muy personal para mí. Esto me resaltó y se ha convertido en algo que define mi vida. Yo recuerdo el 7 de septiembre del 2014 en la preparatoria Marina, donde tuvimos el primer servicio y solo habíamos pocos en comparación a los que están viendo el video hoy en día. Y si recuerdas los que estuvieron allí, puedes recordar que ese día estuvo muy caliente y hubo mucho sudor. Y literalmente me quemé bajo el sol al estar predicando y la gente estaba tomando apuntes y veía el sudor caer en sus hojas de papel. Fue un fracaso como primer servicio. La gente vino y dijo, ya no voy a regresar a esta iglesia. Esta gente necesita poner aire acondicionado. Fue algo brutal. Y recuerdo muy claramente que predicamos sobre Mateo y que íbamos a traer el Evangelio y que el Evangelio iba a ser eco, iba a haber un efecto dominó y sobre esa piedra principal íbamos a verlo construir su iglesia y lo he visto en muchos de ustedes que están viendo esto, lo he visto. Te he visto ser construido en la piedra principal que es Jesús y tú has sido construido en esta casa espiritual y he visto a muchas personas de diferentes lugares y ha sido emocionante ver a gente que iba de un camino y han cambiado radicalmente todo por el Evangelio de Jesucristo. Hermanos y hermanas que ya eran cristianos y vinieron a la iglesia y han crecido, han madurado y Dios los está usando para ministrar a otras personas y hacer discípulos. Cuando tú lo puedes ver, ha sido aún más claro estas últimas 12 semanas porque no es el edificio, es una casa espiritual. Es algo que está pasando en nuestras almas, es algo que no puedes ver con tus ojos, pero cuando tú ves a todas las almas que Jesús está salvando, que Él está construyendo para hacer su casa espiritual, no solamente nuestra iglesia, pero por todas partes del mundo, en todas las naciones, idiomas, cuando tienes tus ojos abiertos para ver lo que Dios está haciendo por medio de su Hijo Jesús, es algo maravilloso. Y quieres regocijarte porque tú y yo estamos viviendo en el día de salvación. Es un tiempo emocionante estos últimos 6 años, desde el 2014, cuando dijimos, basándonos en la promesa que íbamos a ver esta piedra principal ser construida y ver lo que Él ha hecho. Cuando yo veo a muchos de ustedes, lo único que yo veo es a Jesús construyendo su iglesia. Y la palabra es espiritual. Si tú ves en el versículo 5, donde dice que ellos pueden ofrecer sacrificios espirituales. Es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti y lo que estás haciendo son sacrificios espirituales que agradan a Dios. Tenemos que entrar a la mentalidad de los lectores de Primera de Pedro, estos creyentes dispersos en lo que hoy en día consideramos como Turquía. Cuando ellos escuchan la frase
casa espiritual. Lo que se les viene a la mente es el tabernáculo del cual leímos en la ley, o el templo que vamos a leer, el templo que quiso construir David, pero lo construyó Salomón, donde la gloria de Dios reside, donde su presencia se hace manifiesta y todo el pueblo de Dios vienen a este lugar para adorarlo, porque saben que este es el lugar donde Dios vive con hombre. Es donde Dios tiene relación con su pueblo. Y cuando ellos escuchan esta frase, casa espiritual, ellos pueden pensar en el lugar santo como el tabernáculo o el templo. Y al Pedro decir, no solamente son piedras vivas y están siendo edificados, pero también son esa casa espiritual, ese templo, ese lugar donde el santo Dios vive, está en ti. Esto es algo grande para estas personas. Nosotros lo leemos de una perspectiva diferente. Estamos acostumbrados a la idea de tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, por medio de fe. Esperamos tener una relación íntima con Jesús, pero en este entonces, si tú querías acercarte a Dios, tú tenías que ir al templo, tenías que hacer sacrificios, tenías que ir con el sacerdote, tenías que hacer ciertas cosas para poder llegar a ese lugar santo donde vive Dios. Eso no se trataba de ti. Entonces, para que Pedro diga, ustedes son esa casa espiritual, él está diciendo, tú eres el templo, tú eres el lugar santo, el lugar, la residencia de Dios. Dios vive en ti. Si estás disperso, si estás aislado, si estás solo, no importa, porque tú eres la casa espiritual de Dios. Eso es lo que está diciendo a su pueblo. Pienso que hay gente que estaba sufriendo, pasando por tiempos difíciles, y cuando él dijo eso fue como un foco encendido, fue una explosión, fue como estoy luchando al estar aislado y ser perseguido. No he pasado por una prueba así, pero espera un momento, ¿yo soy el templo? Espera un momento. Ahora, piénsalo, cuando la iglesia se empezó, la gente muchas veces dice, quisiera que fuera como la iglesia primitiva. Este hombre, Pedro, estaba predicando en el templo y miles de personas llegaban a escuchar a los apóstoles a predicar, y toda la ciudad llegaba a las gradas del templo. Y después iban a las casas de las personas, hablaban de lo que aprendieron, comían juntos. Y Pedro era el que estaba en el templo. Él estaba parado enfrente de miles y él está diciendo delante de miles de personas. Una vez 3,000 personas fueron salvas. Día tras día, más y más se unían a la fe. Este hombre que todos respetaban como el predicador, hablando de parte de Dios, este hombre está diciendo, no necesitan venir al templo porque Dios está ahí con ustedes. Tú eres el templo. Él está diciendo, está bien que están dispersos porque Dios está contigo. No estás perdiendo de nada, sino puedes ir al templo físico porque Dios está construyendo una casa espiritual en ti. Eso es algo revolucionario. Estoy seguro que los dispersos pensaban, oh, si tan siquiera pudiéramos estar en Jerusalén. Pero cuando leyeron esta carta, se dieron cuenta que no necesitaban el tabernáculo o el templo porque Dios lo está construyendo en nosotros y está conmigo en este momento. Yo soy la iglesia. Es lo que ellos están pensando. El punto número 2. Ve lo que Jesús está construyendo en ti. Ve lo que Jesús está construyendo en ti. Tú tienes todo lo que necesitas en la piedra principal. Tú tienes al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ha perdonado tus pecados, resucitó de entre los muertos, salvó tu alma y ahora está construyéndote a ti en una casa espiritual, y todos estamos siendo conectados. Y sí queremos reunirnos, pero el punto es, mira lo que Jesús está haciendo en tu vida. Tú has sido construido.
tú eres la respuesta a la promesa. Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia. Él estaba hablando de ti, hermano, hermana, tú específicamente. Que iba a haber una iglesia en Huntington Beach donde muchos de ustedes iban a ser salvos y íbamos a ser unidos y vamos a ver a Jesús construyendo a su iglesia. Es algo que tú puedes ver con tus ojos porque es algo espiritual. Los que tenemos los ojos abiertos para ver, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ilumina y podemos ahora ver las cosas en el ámbito espiritual y podemos ver cómo Jesús está salvando a muchas almas y construyendo su iglesia. ¿No es maravilloso? Mira lo que dice en el versículo 9. Después de decir que ellos están siendo construidos y también está diciendo que esta piedra principal es una piedra de tropiezo y también dice que nosotros nunca vamos a ser avergonzados porque estamos sobre esa piedra. Y después de hablar de los que rechazan a Jesús y tropiezan sobre esa piedra, él también va a usar mucho lenguaje refiriéndose a Éxodo. Dice aquí, pero ustedes son pueblo elegido, son sacerdotes del rey. La forma en que él usa estas frases, si tú conocías al viejo pacto, tú sabes que esto es lo que Jesús le dijo a su pueblo. Él les dijo que iba a vivir con ellos en el tabernáculo. Todo lo vemos en Éxodo 19. El hecho que ahora Él está diciendo, ahora ustedes, esta gente a quien le está escribiendo Pedro, algunos eran judíos y algunos eran gentiles, y ahora se les está refiriendo, a pesar de que no son judíos, se les está llamando sacerdotes, se les está llamando una nación santa, se les está llamando el pueblo de Dios. Está hablando de ti. Tú eres parte del pueblo de Dios. Es lo que dice en el versículo 10. Dos diferentes pensamientos que tenemos que recordar que necesitan permanecer en nuestras almas. Dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Pueden decir un amén? ¿Puedes recordar cuando estabas rogando por misericordia, cuando tú sabías que eras un pecador y que estabas apartado de Dios y que merecías el juicio y pediste salvación? ¿Recuerdas sentir la culpabilidad del pecado que te hizo sentir el Espíritu Santo y te pudiste ver como un pecador y pudiste ver tu necesidad por Jesús? Consideraste que Él pagó tus pecados en la cruz y que resucitó de entre los muertos para darte una vida nueva y tus ojos fueron abiertos, te viste como un pecador, viste a Jesús como tu Salvador y ese fue el momento que recibiste misericordia. No recibiste lo que te merecías el juicio de Dios por tus pecados, pero no lo recibiste. Dios quitó el juicio de tu vida. Piensa en esto, el no tener misericordia es el caso peor, es la cosa peor que puede pasarte. Lo que no tener misericordia significa estar en la oscuridad completa, quiere decir el llanto y crujir de dientes, no estar con Dios y estar en la muerte, estar en un lago de fuego, es tú recibiendo lo que te mereces. Pero has recibido misericordia, no vas a recibir el castigo. Dios ha quitado todo el juicio y se lo puso a su Hijo. Jesús pagó todo. Entonces, en lugar de recibir juicio, vas a recibir misericordia para siempre. Nunca vas a conocer la condenación. Su amor perfecto va a sacar todo miedo y juicio. Ibas camino al infierno, pero has recibido misericordia. Y dice también, antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Nadie quiere ser personas sin identidad como pueblo.
Si estás tomando apuntes, quiero que escribas Oseas 1 y 2. Oseas es uno de los profetas y nosotros estudiamos a Oseas hace unos años y puedes encontrar esos sermones en nuestra página y puedes ver que Oseas fue un hombre que se casó con una mujer llamada Gomer y ella era una prostituta. Este matrimonio era una comparación con Israel y Dios, porque cuando este profeta se casó con esta prostituta era una comparación a Dios e Israel, porque Israel estaba adorando a ídolos. Israel estaba cometiendo inmoralidad sexual y estaba siendo infiel a Dios. Entonces Dios permitió que Oseas se casara con Gomer para dar esta ilustración de cómo el pueblo estaba siendo infiel a Dios. Y le tuvieron una hija llamada no amada y después un hijo no es mi pueblo. No amada y no es mi pueblo. Él quiso decirle a los israelitas, tal vez son mis escogidos, pero si ustedes me dan la espalda, no va a haber misericordia y no van a ser mi pueblo. Entonces esto es algo que tiene un significado grande para los lectores. Él va directamente a Oseas y los hace pensar de cómo Dios amó a su pueblo, pero le dieron la espalda a Dios. Estos pecadores, Dios nos ha dado misericordia, nos ha hecho parte de su pueblo. Y cuando vemos lo que Dios está haciendo, es maravilloso en tus ojos. ¿Recuerdas el hoyo de oscuridad en el cual vivías? ¿Recuerdas el llamado de Dios? Hay que hacerlo muy claro. Ninguno de nosotros hizo algo para salir de ese hoyo de oscuridad. ¿Puedes decir un amén? Tú no hiciste nada. Hay que darle la gloria a Dios porque Él fue el que nos salvó y Él merece toda la gloria. Y la única razón que nosotros somos salvos es porque estábamos perdidos, pero Dios nos llamó por nombre y nos trajo a su luz maravillosa. Nos puso sobre la piedra principal por la muerte y resurrección de Jesús y nos ha edificado como piedras vivas y podemos ver que está edificando una casa espiritual y es maravilloso verlo. ¿Y qué es lo que vas a hacer sobre esto? Si tú has recibido misericordia, si eres parte del pueblo de Dios, si ya no estamos en la oscuridad, pero ahora podemos ver de una forma espiritual su luz maravillosa. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Dice en el versículo 9, el punto de aplicación que Pedro les quiere decir es, ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Qué es lo que debes hacer sobre lo maravilloso que ha hecho Dios, sobre las bondades en salvarte, todos sus atributos, todo lo que Él ha hecho por ti? Es excelente, es maravilloso verlo. ¿Qué puedes hacer? Proclámalo, exángalo. Esa palabra griega, hay una palabra que tú puedes percibir, es la palabra ángel. ¿Qué hacen los ángeles? Son mensajeros de Dios que traen las buenas noticias de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como respuesta? Es comparte el mensaje. Si tú puedes ver el reino de Dios en la tierra, deja que todo el mundo lo sepa. Proclámalo. Di de su gloria día tras día. Proclama las buenas noticias de su salvación. Súbete a una montaña y dile al mundo alrededor de ti. Vean a nuestro Dios, vean lo que Él ha hecho. Es maravilloso. Yo quiero que todos lo vean. Eso es lo que Él dice que todos debemos hacer. Si Él ha hecho algo excelente en ti, si te está edificando, si salvó tu alma de la oscuridad a la luz, ¿lo puedes ver?
proclámalo, decláralo como un ángel enviado desde el trono de Dios para darle la palabra de Dios a una persona aquí en la tierra. Tú eres un embajador oficial, representante oficial del cielo, y tu trabajo es proclamar sus bondades aquí en la tierra. ¿Eres tú un proclamador? ¿Declaras la gloria de Dios? Los cielos lo hacen, el Evangelio lo hace, y nosotros también deberíamos hacerlo como personas salvas. Debemos proclamar su gloria. El punto número 3 es un hashtag. El punto número 3 es hashtag cuenta la gloria. Si has visto la bondad de Dios y ha sido maravilloso en tus ojos y te salvó a ti, bueno, cuenta la gloria. Dile a todos alrededor de ti. Dile personalmente a alguien, compártelo en las redes sociales, escríbele cartas a las personas. Dios está edificando una casa espiritual, no tienes que ir a un edificio, no hay un lugar físico donde puedes ir. Puedes ver a su pueblo y ver cómo Él está cambiando a las personas. Su gloria habita en las vidas de las personas. Él está haciendo algo maravilloso. Él está haciendo algo grande y hay que proclamar sus bondades. Se te llama a ti, se te pide a ti ser un proclamador. Tienes que haberlo visto para poder compartirlo, y cuando lo proclames, tu pasión y meta es que otras personas lo vean también. Tal vez puede ser una persona que ya conoce al Señor y ellos pueden ser alentados, o puede ser una persona que no es salva y tal vez por medio de tu testimonio ellos pueden conocerlo. Vamos a Hechos 26. Vamos a ver ese momento cuando sales de la oscuridad a la luz. Ese momento cuando decimos que los ojos de las personas son abiertos, y eso es lo que queremos. Queremos ver que Jesús abra los ojos de los ciegos para que puedan ver lo que Él está haciendo, que puedan ver que Él es la piedra principal, puedan ver a las almas siendo salvas y que sea algo maravilloso en sus ojos y que puedan regocijarse con nosotros en el día de salvación. Aquí Pablo está diciendo en Hechos 26, 18, que Él fue enviado por Dios para predicarle a los gentiles y los judíos, a todas las personas, para abrirles los ojos, para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Yo quiero proclamar sus bondades para que la gente salga de la oscuridad, salga del reino de oscuridad manejado por Satanás y que vayan a la luz con Jesús. Y Él está diciendo aquí, Dios me ha enviado para que la gente abra sus ojos, para que salgan de la oscuridad a la luz. De eso se trata el cristianismo. Es el regalo de la vista, de poder ver. Bendito eres. Nada humano te ha revelado esto, sino el Padre te reveló que Jesús es la piedra principal, y ahora tú eres parte de lo que Dios está construyendo. ¿Ves? Es algo grande, es algo maravilloso. Deja que todos lo sepan. Yo sé que muchos están pensando en este momento, en este servicio. Bueno, este es un mensaje muy positivo considerando el tiempo difícil que estamos viviendo. Ve conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4. Parece que mucha gente está distraída, mucha gente están viendo las noticias y están hablando sobre lo que está pasando en el mundo, y sí son cosas muy serias, pero si están enfocados en eso, si están enfocados en esas cosas, van a ver las cosas maravillosas en el ámbito espiritual. Tienes que darte cuenta
que esta es la batalla de siempre. Hay una batalla entre la luz y la oscuridad, y la oscuridad siempre está tratando de cegar a la gente para que no puedan ver la gloria y no puedan adorar a Jesús. Es lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hay una guerra, hay una batalla. Y no es solamente que la gente está en la oscuridad, pero hay fuerzas de maldad que están cegándolos para que no puedan ver la luz. La gente está diciendo, tal vez hay una conspiración, tal vez se trata de la elección, tal vez se trata de un nuevo orden mundial, tal vez hay una agenda secreta. Te voy a decir cuál es la conspiración. Hay que mantener a toda la gente en la oscuridad para que no puedan ver a Jesús. Hay que cegarlos para que no vean la gloria, para que no vean las maravillas de Jesús y no lo adoren y no puedan proclamar sus bondades. No, hay que mantenerlos en la oscuridad. Hay que mantenerlos en las noticias, en el mundo, en odiarse los unos a los otros, distraídos para no poder ver la eternidad. Hay que mantenerlos preocupados por lo terrenal para no ver lo espiritual. Hay un Dios con D minúscula que está cegando a la gente para que no puedan ver a Jesús. No ven que Él es la piedra principal. No ven que hay almas que están siendo salvas. Hay una casa grande construyendo, y cuando veamos a todo el pueblo vestido en sus ropas blancas, vamos a llorar y vamos a decir, ¿de dónde vino tanta gente? Y vienen de este momento, de lo que Jesús está haciendo. La gente no lo puede ver porque están cegados. Y aquí estamos nosotros, el pueblo que puede ver, que puede proclamar, y estamos diciendo cosas como, yo no sé si lo van a ver. Por supuesto que no lo van a creer si no lo estamos proclamando. Mira lo que dice en el versículo 5. Dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. No se trata de mí, no se trata de nosotros aquí en Campus HB. Esto se trata de la piedra principal, de lo que Él está construyendo, de algo que es excelente y digno de alabanza. No nos estamos proclamando a nosotros mismos, estamos proclamando a Jesucristo como el Señor, el Cristo, y nosotros solo somos siervos de Él, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Tú y yo estaríamos en la oscuridad, como los demás, estaríamos ciegos, engañados bajo el reino de Satanás. Solo hay una razón por la cual tú y yo podemos ver, y eso es porque Él nos llamó de la oscuridad a su luz maravillosa, porque Él nos dijo a nosotros que haya luz, y nuestros ojos fueron abiertos, y el Padre en los cielos nos reveló esto, y podemos ver que Jesús es la piedra principal y que se trata sobre lo que Él está construyendo. Y nosotros ahora somos piedras vivas. Todo por la obra salvadora de Jesús. Puedes ver que se trata de gracia, no se trata de nosotros, se trata de el regalo de poder ver. ¿Es maravilloso en tus ojos? ¿Quieres proclamar sus bondades? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu testimonio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ¿sabes qué tan bueno es Dios? Hablaste de su amor duradero, de cómo sus misericordias son nuevas todos los días. Hoy en día, con todo lo que está pasando, la gente necesita saber que tenemos un Dios que es justo. De hecho, que a Él importa la justicia tanto que Él juzgó a su Hijo, le puso todo el castigo que tú te merecías y se lo puso a su Hijo, y Él demostró ser justo para castigar el mal,
para declararte recto por medio de la sangre de Jesús, al perdonarte por lo que tú has hecho, declararte limpio y recto para siempre. Que tú, un pecador, puedas ser puro y recto delante de Dios. ¿Eso no es maravilloso? ¿Eso es digno de alabanza? ¿No lo debemos proclamar día tras día? Tienes que contar sobre esta gloria. Entre más oscuro, más va a brillar la luz. Déjame decirte que no era muy probable que tú fueras salvo, pero Dios hizo lo imposible. Él dice que haya luz y hay luz. Ese es nuestro Dios. No se trata de los tiempos o de los corazones de las personas, sino que tanto alumbra su luz. ¿Puedes ver esa luz maravillosa en la cara de Jesús? Proclámalo, que se conozca. Pero ¿qué puedes hacer para proclamar a Dios? ¿Con quién puedes hablar? ¿Con quién puedes reunirte? ¿Qué puedes poner en las redes sociales que va a hacer a la gente pensar? Cosas que no tienen que ver con nosotros, pero tienen que ver con Dios. No sobre lo que está pasando, pero algo que los haga pensar en Dios. ¿Qué puedes hacer para proclamar sus bondades? Vamos a tener una actividad artística. No sé si eres artístico. Hay gente artística y hay gente como yo. Yo entiendo que no todos somos iguales, pero todos vamos a recibir una piedra y tú te preguntas, ¿dónde voy a conseguir una piedra? Hay muchas piedras. Tenemos piedras en la playa. Puedes comprar bolsas de piedras. Puedes comprarlas en Amazon. Vamos a tener piedras aquí en la iglesia de martes a viernes. Va a estar abierta la oficina de 9 a 5. Vamos a tener piedras aquí. Tenemos aquí piedras vivas. Te vamos a dar pintura, las piedras, todo lo que necesitas. Estas piedras que queremos que hagas no solamente son piedras conmemorativas, sino son piedras testimoniales que demuestran que Jesús te llamó de la oscuridad a la luz. Esto se trata del hecho que Jesús te llamó de la oscuridad en que estabas y te trajo a la luz maravillosa de Jesucristo. Te puso sobre esa piedra principal y te está edificando en esta casa espiritual para que puedas proclamar sus bondades. No lo puedes ver, aun cuando estamos reunidos en la iglesia, no lo puedes ver. No lo puedes ver porque es algo espiritual. Tus ojos tienen que estar abiertos por medio de la Escritura. Pero pensamos, sería algo lindo tener la parte de enfrente llena de piedras para que sean indicativas de que Dios está salvando a las personas y está edificando su iglesia. Todos los que podemos ver debemos estar proclamando sus bondades a aquellos quienes están en la oscuridad. Eres llamado a ser un proclamador. Así que vamos a contar sobre la gloria. Y déjame decirte, mientras pasa el grupo, vamos a cantar una canción, pero vamos a pedirle a Dios que Él edifique la iglesia sobre la fundación que es Jesucristo. Déjame decirte que en el futuro, un día en el futuro, cuando estemos viendo, reflejando sobre el año 2020, porque hay muchos chistes sobre lo terrible que fue este año con el coronavirus, con la injusticia, con la gente sufriendo. Muchas cosas han estado pasando. ¿Te das cuenta que un día en el cielo, si alguien menciona el año 2020, sabes que no vamos a estar hablando del coronavirus? No vamos a hablar sobre lo que estuvo pasando en los Estados Unidos, en el reino de Dios. Vamos a preguntar, ¿qué estaba pasando en el 2020? Vamos a decir, ese fue el año de salvación. Ese fue el año donde Jesús estaba construyendo a su iglesia. Es el tiempo en el cual el evangelio estaba siendo revelado y Él estaba abriendo los ojos de las personas y la gente estaba creyendo en Jesús y estaba siendo edificada.
En el cielo vamos a llamarle a este tiempo como el tiempo de salvación, un tiempo de regocijarse, porque tú estabas en la oscuridad, pero Él te llamó a su luz maravillosa. ¿Lo puedes ver? Proclámalo, adóralo. Vamos a orar. Padre en los cielos, oh Padre, pedimos que tú abras nuestros ojos y que nos recuerdes, que nos ayudes a ver que Jesús es la piedra principal y que Él está construyendo su iglesia y que nosotros somos piedras vivas siendo construidas, que podamos ver lo espiritual en lugar de lo terrenal, que podamos verte a ti en lugar de lo que está alrededor de nosotros. Te pido que las palabras de la Escritura resalten hacia nosotros. La gente está viendo pantallas y aparatos. Te pido que sus ojos sean abiertos, que puedan ver lo glorioso que son las buenas noticias de Jesús, la salvación que podemos sentir en nuestras almas cuando vamos de muerte a vida, de oscuridad a luz, de Satanás a ti, y es todo por la piedra principal, Jesús. Construye nuestras vidas en esa fundación principal. Construye la iglesia en Jesús y úsanos para proclamar las bondades de Jesucristo, que salvación es maravillosa. Y abre los ojos de muchos, que tu gloria en la cara de Jesús, que está en nosotros, tu casa espiritual, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the